Muy buenas tardes, queridos amigos de los tiempos. Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta en este sábado 20 de junio de 2026. Estamos con una temperatura de 18 grados centígrados. Como ustedes saben, el día de ayer exactamente se cumplieron 50 días de bloqueo y en estos 50 días, pues al fin salió humo blanco, se firmó un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno para levantar todos los bloqueos a nivel nacional. Sin embargo, en la madrugada de este sábado, el presidente Rodrigo Paz, acompañado de su gabinete, decretó el estado de excepción, tal y como se había de alguna manera previsto a lo largo de las anteriores horas. Y obviamente, pues paralelamente a eso, se han manifestado una gran cantidad de sectores, sobre todo políticos de nuestro país, viendo con buenos ojos, saludando este decreto de estado de excepción. Y obviamente, mañana de este sábado, paulatinamente, se están despejando las vías. Para este hecho, de nueva cuenta, tenemos a la periodista y politóloga Roslava Fernández. Vamos a estar hablando un poco sobre todo lo que podría repercutir este estado de excepción, sin embargo, también todo lo que podría también acontecer a lo largo de la próxima semana. Miroslava, como siempre, muchísimas gracias por estar con los tiempos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Rudy? Muy buenas tardes. Y bueno, es excepcional realmente, ¿no es cierto?, este contacto, porque como tú bien lo dices, son 50 días de asedio que ha vivido gran parte del país, con un efecto obviamente en todo el territorio nacional. Miroslava, antes de entrar en materia de este decreto de estado de excepción, me gustaría que supieras un poco el análisis, un poco la lectura de lo que ha significado ese acuerdo de la Corte y el gobierno. Para muchos pues se ha visto con buenos ojos. Sin embargo, pues, hay grupos que, sobre todo de los grupos movilizados, no de buenos ojos. ¿Cómo es tu lectura con respecto a Te he escuchado con un poco de dificultad la consulta, pero sí que entiendo que es sobre el acuerdo que se ha firmado con la Central Obrera Boliviana, un acuerdo que obviamente está siendo muy criticado por diferentes sectores, analistas que aseguran que lo que significa, por ejemplo, hacer un cogobierno con Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana, lo que es los puntos que se están tocando, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, que habla de más bien fortalecer las empresas estratégicas y no privatizarlas, ¿no? Cuando se estaba saliendo de un informe hace un par de meses atrás en el cual el propio gobierno aseguraba que estas empresas estratégicas eran deficitarias totalmente y que obviamente estaban chupando lo que significaba gran parte del presupuesto nacional. Entonces, son muchos detalles que se puede observar dentro de este acuerdo, que son más o menos unas 3 páginas firmadas el día de ayer, en las cuales obviamente lo más importante, creo, en el tema político viene a ser allanar un poco más el camino para el estado de excepción. Hablábamos de un estado de excepción que se lo pedía a gritos por diferentes sectores sociales, y obviamente también tenemos a estos sectores sociales que empezaban ya a dividirse de el mandamiento de parte del principal dirigente, que es Argollo. Ahora tenemos las respuestas. Por ejemplo, ayer Tupac Katari, el movimiento estaban ya asegurando que no iban a hacer caso precisamente a la instrucción de levantar estos bloqueos. Cocaleros igual salieron en la tarde de ayer a hablar precisamente lo mismo, que iban a mantener los bloqueos en diferentes puntos del país, y en horas de la madrugada se había convocado una conferencia de prensa cerca a las 11 de la noche. La misma se da pasada todos los ministros que anuncian, ¿no?, el estado de excepción en todo el territorio, cuando se estaba hablando simple y llanamente de un estado de excepción por zonas, por departamentos, digámoslo así. Sin embargo, al hacerlo en todo el territorio, yo creo que ha encajado un poco la estrategia que estaba manejando en la última semana el gobierno de sacar del tablero
a por lo menos unas cuantas fichas. Una de ellas viene a ser la Central Obrera Boliviana, y por eso también tenemos la respuesta de las 6 federaciones esta mañana, cuando ellos, bueno, critican terriblemente a Mario Argollo y lo califican de vendido por haber firmado precisamente este acuerdo. Miroslava, ya lo habíamos hablado en una oportunidad, un poco el tema táctico, un poco calculado del presidente Rodrigo Paz, o sea, había una estrategia importante al respecto. Como tú dices, aparentemente pues, la situación que más de alguna forma le preocupaba al presidente Paz era el tema de acuerdo de la Central Obrera Boliviana, que inmediatamente después de la asociación todo lo mencionado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ves tú a la Central Obrera Boliviana en este punto coyuntural del país? ¿La ves debilitada, un poco aceptando la situación? ¿Hay pérdidas desde el punto de vista de la efectividad tanto del gobierno como de la Central Obrera? Si pones en una balanza ambas estructuras, por un lado el gobierno de Paz y por otro lado la Central Obrera Boliviana, ¿cómo defines un poco la situación de aquí en adelante? Hace unos meses atrás, deben ser unos 3 por lo menos, uno de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana estaba asegurando que la COP, así como está actualmente, la COP, dentro de lo que significa un país con un 80% de personas dentro de lo que significa la informalidad, estaba representando casi el 18% de personas que realmente tienen un trabajo, ¿no? Entonces, esto mostraba cómo había decrecido la representatividad en varios sectores. En realidad, la COP, como un paraguas, tiene a varias organizaciones sociales, otros movimientos sociales, como por ejemplo los Tupac Katari, como por ejemplo SIDO. Bueno, tiene un montón de movimientos sociales por debajo, que son en realidad el sostén, podríamos decir, de las medidas de presión. ¿Qué es lo que pasa con la COP? Bueno, la COP podríamos decir, ha revivido con este conflicto. La COP en los últimos años, más aún cuando teníamos una COP que estaba, podríamos decir, en coordinación con el ex gobierno del Movimiento al Socialismo, tenía muy poca participación, casi nula, podríamos decir, en muchas temáticas que implicaba los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, ingresa un nuevo ciclo de político, un nuevo gobierno, y es obviamente aquellas demandas que no han sido o sea, no han tenido respuesta en los últimos 20 años, han empezado a resurgir, y esto también ha sido la palestra para poder tener un dirigente que, como Argollo, ha dado, podríamos decir, una jugada maestra, ya que se estaba hablando de una COP que estaba ya casi extinta, ¿no? La COP ahora obviamente va a formar parte muy importante de decisiones, porque básicamente el acuerdo habla de eso, de decisiones que se tenga que tomar en coordinación con el gobierno. Deja de lado, por ejemplo, el 20% de incremento salarial. Eso sorprende, que era en realidad la base del inicio de estos bloqueos y de estas apuestas para poder asfixiar a Bolivia, pero también habla de otros temas, de otros aspectos que son como una especie de deuda a un clamor ciudadano, como por ejemplo el tema de la narcomadera, de las narcomaletas, del manejo, cómo tendría que hacerlo con el legislativo, ¿no es cierto? Y eso también llama la atención, porque es como si la COP estuviera ya empezando a participar en lo que va a ser temas decisorios para lo que va a significar cómo gobernaría de aquí en adelante Rodrigo Paz Pereira. Exactamente, dos temas importantes aquí. Jugaba por un lado el tema te refieres, como hemos escuchado, porque escuchamos ayer a Mario Argollo teniendo el obstáculo, pues sí, ya lo recordado un poco como sorprende no solamente en la población mexicana, sino también en la de alguna manera se no, eso por un lado. Por otro lado, este tema del gobierno, pues la ciudad de la práctica un poco espiritual, el hecho de que se pueda, como cierto, conveniente también, la parte del gobierno, entre otras cosas, entonces, bastante. Es mi última pregunta sobre este tema, Lara. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los otros sectores movilizados? Es decir, la situación
apuntaba, y una vez más requiero al hecho de que el gobierno de paz apuntaba a lo que era la COP. O sea, era el punto, digamos, el target, era el blanco para poder un poco acordar con la COP. ¿Qué va a pasar con los otros grupos movilizados? En este caso, Interculturales, doctor Chabamba, Evo Morales, y otros sectores, Huancatay, etcétera, que irremediablemente tú crees que se tiene que acoger a este tema de diálogo o cuando menos pues, de poner sus posiciones. Bueno, hay un tema mucho que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de un pliego petitorio. Es el tema de que son sectores sociales que han quedado en defensa, podríamos decir, de la libertad de su líder Evo Morales. Existe una voz ya que está haciéndose un denominador común, no solamente a nivel nacional, sino vemos también activistas y pseudoanalistas políticos internacionales que hacen referencia incluso al hecho de que podría existir la eventualidad de que ingresen fuerzas incluso norteamericanas a nuestro país para realizar o efectivizar una detención de Evo Morales, ¿no? En cuanto a los movimientos sociales, que es la pregunta, yo creo que en base a esto la estrategia prácticamente viene a ser esta. Tenemos un feriado el lunes. Hoy han empezado ya a desbloquear muchos puntos que se encontraban en diferentes rutas del país y para sorpresa, bueno, ni tan sorpresa podríamos decir, estaban vacíos. Los bloqueadores no se encontraban en los puntos de bloqueo. Ese es un reporte que se tiene en diferentes rutas hacia el oriente y hacia el occidente. Incluso creo que hace unos minutos en Aguirre habían anunciado de que habían bloqueadores todavía en los cerros que lanzaban piedras a los vehículos y obviamente si están en los cerros es que no han retornado a sus hogares, a sus casas, a sus poblaciones y eso implica de que van a hacer una vigilia o van a estar presentes el día martes. Es muy posible que muchos retomen los bloqueos para el día martes, ¿no? Porque la instrucción ha sido muy clara el día de hoy de mantener precisamente las medidas de presión. Y más aún cuando tenemos un ministro de gobierno, Oviedo, que recientemente en una entrevista, creo que fue con Unitel, si no me equivoco, lanza fuertes acusaciones, ¿no? Hablan de que tras decretarse el estado de excepción, también hay una acusación a Evo Morales de varios delitos, entre ellos terrorismo, narcotráfico, violencia, daño a la economía nacional y también lo responsabiliza en las muertes registradas durante los bloqueos, ¿no? Entonces, más allá de este impacto político, existen figuras penales que realmente van a ser afrontadas de acuerdo al anuncio que ha hecho el ministro de Gobierno y posteriormente también repite lo mismo el ministro de Defensa. Tenemos a las repercusiones de este decreto de estado de excepción, uno de los líderes políticos que prácticamente cada horas de este sábado ha hecho declaraciones así, Loga, y viendo con buenos ojos este estado de excepción, viendo pues que la asamblea que aquí me llega consolide, estado de excepción. La pregunta es la siguiente, Lava, ¿en qué medida o cuánto dirías tú que en este caso sus aliados, presidente Paz, el doctor Delfina, Droga, han coadyuvado para que realmente se llegue a esta instancia, coadyuvado estratégico, político, que el apoyo político, ¿tú crees que Rodrigo Paz llega a esta instancia absolutamente solo políticamente hablando? ¿Puedes reiterarme la pregunta, por favor? Porque tengo una serie de deficiencia de retorno del audio. Ok, ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Hola. Okay. Te preguntaba, ¿cuál es el mérito de sus máximos aliados de Rodrigo Paz? Estamos hablando, en este caso, Gloria Medina y Quiroga, a tempranas horas de este sábado, Quiroga, líder del INPE, ha hecho declaraciones en el sentido de que veía con buenos ojos este decreto del estado de excepción y un poco pues llamaba a la asamblea para que de alguna manera también se resuelve este decreto. Mi pregunta es la siguiente, Gustavo. ¿Hasta qué punto tú crees que estos aliados políticamente han coadyuvado para llegar a estas circunstancias? ¿O tú crees que Rodrigo Paz ha quedado solo todo este tránsito, todos estos 50 días desde el punto de vista político?
Bueno, la alianza que tiene Rodrigo Paz justamente con Tuto Quiroga y Doria Medina, que son los más fuertes contendientes que tuvo en campaña electoral, es una alianza muy peculiar, ¿no? Una alianza peculiar en el sentido de que a un inicio, por ejemplo, en lo que eran las filas de Doria Medina, incluso sus personas más fuertes han sido puestos como ministros, ¿no? Incluso su candidato vicepresidencial. Posteriormente se tenía una especie de quiebre por parte de Doria Medina, entra ahí Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, que también tienen presencia dentro del legislativo, y de alguna forma están demostrando que aleatoriamente, o sea, de acuerdo a los temas de conveniencia nacional, que es como ellos lo dicen, van a trabajar de forma conjunta, pero cuando hay que fiscalizar, cuando hay temas observables, no lo van a hacer de esa forma, ¿no? Entonces, Rodrigo Paz Pereira es prácticamente, podríamos decir, estaría trabajando con una bomba de relojería muy fina, ¿no? Él tendría muy bien que tener operadores políticos que puedan congeniar con los operadores políticos de estas personas o de estos otros líderes que se encuentran como parte con cuotas o con espacios dentro de la Asamblea Legislativa, porque hay que recordar que la Asamblea Legislativa tiene ya que tener una respuesta inmediata en las próximas horas. Sabemos que ya han hecho su convocatoria para hoy precisamente, pese a que los reglamentos internos te dan por lo menos 24 horas, me imagino que o lo harán de forma virtual o tomarán el primer vuelo hacia la ciudad de La Paz, pero tienen que dar la respuesta dentro del plazo de 72 horas que se está dando, ¿no? O sea, el papel de la Asamblea es constitucionalmente el de un freno y contrapeso urgente, ¿no? Porque según el artículo 138 de la Constitución y también otro de los artículos de la ley 1740, la vigencia de la declaratoria depende de la aprobación de la Asamblea dentro de esas 72 horas, ¿no? Entonces, la Asamblea debe realizar una enmienda quirúrgica al decreto si es necesario. Existen ya algunas contradicciones. Estaba yo observando, por ejemplo, en el artículo 5, que dice que se suspenden temporalmente, o sea, ese término, suspenden temporalmente derechos como la locomoción o el derecho a sostener una reunión, ¿no? Pero el artículo 137 de la Constitución y también la ley 1740 son taxativos al prohibir la suspensión de derechos fundamentales y garantías. Entonces, la Asamblea debe delimitar que solo caben restricciones necesarias y proporcionales, no una suspensión general para asegurar que el estado de excepción no sea así una especie de cheque en blanco, como lo han denominado los del Comité Cívico en Santa Cruz, que también han observado esta situación. Entonces, son, digamos, detalles que van a ser muy bien evaluados, obviamente, en el sentido ese que te decía, que estos aliados políticos sí están a favor de poder salir de este asedio, salir de estos 50 días que han sido realmente terribles para el país, pero al mismo tiempo no pueden meter, digamos, las manos al fuego totalmente porque tienen que desmenuzar este decreto que no solamente respondería a las necesidades actuales de los bolivianos, sino también a los convenios internacionales que tenemos. Bolivia es parte de varios convenios internacionales a los cuales tiene que responder porque obviamente somos parte de lo que significa el respeto a los derechos humanos, el respeto a lo que significa también las obligaciones internacionales, ¿no? No hay que olvidar que también tiene que haber una comunicación formal a las organizaciones de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, y esta notificación obviamente debe explicar qué derechos fueron restringidos, cuáles son las razones que justifican esta medida, cuánto tiempo durará su aplicación. Esta obligación forma parte de los mecanismos internacionales de protección precisamente de los derechos humanos. Y también no hay que olvidar que estos líderes políticos tendrán que ver más adelante junto a sus asambleístas cumplir el artículo 139 de la Constitución, que habla también que el Ejecutivo deberá informar sobre las medidas adoptadas, deberá justificar el uso de las facultades extraordinarias que tiene gracias a este decreto y bueno,
también tendrá que asumir responsabilidades si existieran vulneraciones a los derechos fundamentales. O sea, no es tan fácil, no es simplemente agarrar y lanzar un decreto, ¿no? Nosotros estamos sujetos a otras cosas más. Sin embargo, Miroslava, yo creo que los hecho de que este es el mejor momento para las tropas, para reivindicar el tema político, para cohesionar y para hablar de una manera absolutamente transparente desde el punto de vista de gestión y de plan, no solamente político, sino también económico, y restituir de alguna manera esos engranajes políticos al interior del gobierno, obviamente, pues con el avance de acompañar todo esto de su gobierno. Miroslava, te voy a leer unas declaraciones que ha hecho el presidente Paz a lo largo de su alocución en esta madrugada. Dice, detrás de estas acciones, es decir, los bloqueos, existen estructuras políticas organizadas que han decidido utilizar el sufrimiento de los bolivianos como instrumento de poder. Desde el Chapare se ha convertido el bloqueo, la confrontación y el daño económico en herramientas de acción política. Y esto condice con lo que ha dicho el ministro Marco Antonio Oviedo en declaraciones hace horas nada más. Si se tiene que intervenir en Chapare, lo vamos a hacer. Una frase importante y que ya ha dado su repercusión. Los del trópico han dicho textualmente, y abro comillas, los estamos esperando. ¿Cuál sería el impacto importante ahora que la situación desde el punto de vista central, bloqueos, como que va a tomar su curso normal y ahora todos los ojos, no solamente del gobierno, sino también de los bolivianos, se centran en Chapare y Evo Morales? ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que la acusación más grave es la de terrorismo, ¿no? O sea, para sostenerla, la Fiscalía deberá demostrar que existe una organización destinada a generar terror o alterar el orden constitucional mediante actos violentos, ¿no? Eso está basado en el artículo 137. Y también dentro de lo que significa el Código Penal. Hay un desafío entonces de probar una cadena de mando entre los hechos violentos y quienes lo habrían dirigido directamente, y a eso están apuntando. El narcoterrorismo también es otro de los temas que está pesando sobre esta acusación, la violencia y destrucción de bienes públicos, daño a la economía nacional. Hay un informe del Ministerio de Economía y bueno, también tenemos las muertes en las carreteras, ¿no? Entonces las declaraciones del ministro tienen una enorme dimensión política, Rudy, pero en derecho penal las acusaciones no son suficientes. La Fiscalía tiene que demostrar con evidencia documental, pericial y testimonial si existieron estos delitos, como ha dicho el ministro. Entonces, yo creo que de eso vamos a tener novedades más bien en las próximas horas, porque hay una ley que han sacado para poder tener buzos, podríamos decir, que puedan investigar de alguna forma todos estos delitos. A ver, esperemos que la próxima semana, pues paulatinamente la situación relativa a la normalidad, pero aquí la pregunta de millón, más allá, digamos, de los análisis que nos daban, más allá del espectro político, hay una pregunta que el ciudadano de aquí se hace, todos los políticos se hacen: ¿quién va a pagar todo lo que ha sucedido acá? Es decir, la producción está prácticamente una tragedia, el tema del transporte, el tema de la producción, la reactivación económica, a nivel nacional, particularmente La Paz, el Alto. Hay una pérdida, se habla de más de 3.000 millones de dólares, pérdidas económicas por todo lado, muertes. ¿Quién se va a hacer cargo de este tema? ¿Cómo crees tú que el presidente Paz tiene que enfocar este tema a través directamente desde el punto de vista del programa? Es una situación que no se ve en mucho tiempo, ¿no? Una gestión de gobierno que inicia de esta forma, no son ni 7 meses. Cuando a los 7 meses estaba Luis Arce, había un silencio absoluto y estaba en un romance total con Evo Morales. Una vez que tiene conflicto con Evo Morales, saltan en todo digamos, todas las cosas malas que existían, ¿no? Entonces, 7 meses es muy poco tiempo y obviamente Rodrigo Paz Pereira ha dado, digamos, unas muestras de tratar de buscar soluciones con cooperaciones internacionales, el FMI, Estados Unidos, todo lo que significa para tema de exportación,
inversiones, el tema de producción a nivel nacional. Entonces, puede ser que esto no sea suficiente, ¿no? Puede ser que realmente nos esperen unos meses un poco complicados y eso va a tener que significar también el hecho de cuánto podría aguantar la imagen de esta gestión de gobierno cuando tienen 90 días de plazo para cumplir con un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, yo creo que para muestra es un botón, hay que realmente ponerle un poco de fe a este tema, no quiero ser tan agorera, pero yo calculo realmente que los conflictos no van a cesar este año. Dos preguntas más, Miroslava. Una tiene que ver con lo que tú mencionabas en su momento, la imagen, la proyección del presidente Rodrigo Paz, pero también el gobierno del Estado hacia afuera. ¿Por qué ojos nos mira la comunidad internacional? Cuanto menos la latinoamericana, haya serie de manifestaciones importantes a favor de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un deterioro sustancial en el tema, no solamente sino también como confianza en sí. ¿Cuál crees que tendría que ser el trabajo que realicé? Obviamente lo que pasa a través de sus colaboradores, ministros, etcétera, la nueva imagen, entre comillas, de Bolivia hacia el mundo, como decía Rodrigo Paz, del mundo hacia el mundo. Bueno, cuando se está hablando, por ejemplo, de un fuerte estigma que tenemos, el que es el narcotráfico, tenemos no solamente, por ejemplo, ese tema de que existen las narcomaderas, 108 toneladas de droga encontradas en un puerto de Chile, donde el fiscal asegura, ¿no es cierto?, que estarían incluidos ahí incluso parece que el Tren de Aragua. Tenemos también las denuncias internacionales como del vicepresidente de Menem, Rukov, que asegura en medios que Evo Morales es parte de Comando Capital, que están en pelea en Comando Bermelo, que quieren tener, digamos, la ruta entre Pacífico y Atlántico y que obviamente esto está delimitando no solamente al presupuesto para los conflictos sociales, sino también a poder de alguna forma tener el dominio, podríamos decir, de esta ruta, ¿no? Entonces, a eso aumentas que desde Estados Unidos incluyen en la lista de los grupos narcoterroristas a Comando Capital, que es precisamente donde supuestamente está Evo Morales, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar de alguna forma respondiendo a este tipo de situaciones porque el turismo ya ahora bajó a puntos críticos, las inversiones también, industrias, empresas se han tenido que emigrar de La Paz a otras regiones, algunos incluso ya hace años que se van al Paraguay, que tiene muchísimas facilidades, y obviamente no es fácil, ¿no? Y más aún cuando tenemos una gasolina que sigue llegando realmente con varias observaciones. Entonces, yo creo que el gobierno de Rodrigo Paz va a tener que triplicar esfuerzos para poder tener convenios y una situación que mejore nuestro estado económico como país, más aún saliendo de 51 días de bloqueos. Bien, una última pregunta, Miroslava. A ver, uno de los temas que siempre creo que hemos estado interrogando y analizando desde la perspectiva ha sido la resolución. A lo largo de nuestra historia, Bolivia y el gobierno, los distintos gobiernos, jamás han hecho uso absolutamente adecuado y coherente, sobre todo las cosas conceptuales, de lo que significa el verdadero nombre de resolución. Nunca se ha resuelto por completo los conflictos, nunca se han resuelto, siempre han sido resueltos en comillas medias, dejando una serie de temas pendientes, y creo que esta no es una excepción. Vaya tarea que le espera al presidente Rodrigo Paz, el tema de las 4 maletas, el tema de las narcomaderas, el tema del 50-50 y obviamente una serie de agendas que se tienen que solucionar a lo largo de cuando menos pues, los próximos años. Sin duda alguna se suma todo este tema que pues el acuerdo entre la COP y el gobierno y otros sectores también. Mi pregunta es la siguiente. Miroslava, ¿tú crees que en este momento, más allá, digamos, de cualquier disposición gubernamental, el presidente Paz tiene que abrirse con toda la humildad, porque para ojos de muchos analistas y de sectores políticos, el presidente Paz ha actuado con una especie de soberbia y no de que no querer escuchar? ¿Crees que en este momento es la coyuntura adecuada para que se abra
y se sincere con los sectores políticos, con los sectores sociales, para no hacer un cogobierno, sino más bien para escuchar, pero también para planificar el futuro de su gobierno y el futuro de Bolivia a lo largo de los siguientes años que espera como gobierno. Mira, estamos en una inflexión muy interesante dentro de la historia, ¿no? Aparte de que él tiene que retomar ese romance con estos sectores, existen confesiones muy interesantes que se dan a nivel internacional, como es la de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? El presidente de Brasil, quien ha afirmado que nunca fue realmente de izquierda y que el mundo avanza hacia posiciones de centro, ¿no? Entonces, podríamos decir con esto que no hay que ignorar, ¿no es cierto? Que lejos que las ideologías no gobiernan, eso estamos percatándonos, lo que gobierna es el pragmatismo del poder. ¿Eso qué quiere decir? Que él tiene que ser más pragmático y tiene que realmente responder no reactivamente, sino de una forma más planificada con una mentalidad a futuro. Entonces, yo creo que la tarea que le esperan al gobierno tendría que encajar precisamente en este nuevo estado político latinoamericano que estamos viviendo. Realmente, bueno, me asalto la pregunta que creo que es importante, con esto cierro. ¿Crees que Evo Morales está más próximo, cada vez más próximo ¿A qué, perdón? a ser aprendido, a ser retenido? El miedo en el trópico de Cochabamba se ha aumentado. Tenemos, por ejemplo, un espacio como Causacho en Coca para poder realmente observar casi en tiempo real el sentimiento de la gente que se encuentra en las conferencias de prensa, los rostros y obviamente las intervenciones y entrevistas que hablan y reiteran y repiten que no van a dejar que sea aprendido. ¿Eso qué quiere decir? Que sí. Hay un gran temor de esto y hay una gran posibilidad al respecto y hay un colchón a nivel internacional a entrar en Comando Capital como un grupo terrorista a que puedan tomar, digamos, las formas legales para una detención. Así que todo es posible de aquí en adelante. Bien,